nos da entonces la capacidad potencial de cuantificar in vivo, en plasma pobre, en plaquetas, esas micropartículas que contienen factor tisular. Los datos que les voy a mostrar se basan en esta técnica. Este es un trabajo presentado en 2011. Hemos tratado de publicarlo en los últimos meses. Está en proceso de revisión por pares. Mostramos que pacientes con cáncer de páncreas, y lo considero aquí en esta columna, con adenocarcinoma de páncreas conocido, tienen mayores niveles de micropartículas circulantes en plasma que los pacientes resecados y que no tenían cáncer, sino tenían patologías precancerosas o IPMN. Una vez que se operó a estos pacientes, postoperatoriamente bajaron significativamente los niveles de micropartículas. ¿Por qué nos interesa esto? Simplemente para mostrarles que se pueden medir las micropartículas. Nos interesa porque hay un beneficio translacional potencial de que estas metodologías funcionen. En primer lugar, un marcador predictivo. Este es trabajo que proviene del grupo que tiene la máquina de fax con impedancia. Publicaron hace 5 años en Clinical Cancer Research un trabajo significativo, y este es el autor principal de la mayoría de los estudios. Muestran que pueden medir las micropartículas en cáncer de pulmón, de páncreas de los pacientes, y esto se correlaciona con el riesgo de trombosis. Hicieron un estudio aleatorizado que se publicó en British Journal of Hematology. Es el estudio de Microtech. Es un estudio muy pequeño, lo incluyo aquí para que ustedes reflexionen en él. ¿De qué se trata el estudio? Se mide las micropartículas de factor tisular en los pacientes, los clasifican de acuerdo con datos publicados con MP de factor tisular bajo, se ponen en observación el día 1, se les hace ultrasonido de miembros inferiores para excluir trombosis. Los que tuvieron micropartículas altas, se les asignó para recibir enoxaparina u observación. Es un estudio pequeño, 70 pacientes iniciaron, se excluyó a unos cuantos, 66 evaluables, 32 con bajos niveles de micropartículas, el resto con niveles altos de micropartículas, 11 recibieron solo observación y el resto enoxaparina. Los datos reprodujeron los datos que habían publicado unos años antes en Clinical Cancer Research. Los pacientes con niveles altos de micropartículas y estuvieron en observación tuvieron un desarrollo significativo de trombosis venosa profunda, no necesariamente clínica, debo enfatizarlo. Se buscó trombosis específicamente en los intervalos a 60 días y fue trombosis venosa profunda clínica y no clínica. Los que tuvieron niveles bajos de micropartículas no desarrollaron trombosis clínica en este periodo. Los que recibieron heparina de bajo peso molecular con alto nivel de micropartículas tuvieron más trombosis. Es un estudio que genera hipótesis con la advertencia de que era el único grupo que puede utilizar la técnica y sus datos no se pueden reproducir. ¿Por qué nos interesa esta área? Nos interesa más el área terapéutica. Voy a hablarles un poquito acerca del trabajo que Camila Tellet y Mary Collier han publicado. Vale la pena dedicarle un poco de tiempo. Han estudiado la incorporación del factor tisular en las micropartículas. Sabemos ahora que hay dos serinas en el dominio citoplásmico, la serina 25, 253 y 258. Hay diferentes cambios y la serina 253, cuando es activada por la proteína sinasa, induce la inserción de factor tisular en las micropartículas o induce la producción de micropartículas con factor tisular. Si se fosforila en la 258, se evita que esto ocurra. ¿Por qué nos interesa esto?
Nos interesa por una razón sencilla. Si regresamos a la diapositiva previa, donde les mostré que el factor tisular está en el subendotelio, lo que ocurre con las células es que se lesionan tremendamente. La primera reacción que tienen es producir factor tisular como parte de la lesión, y es una reacción que evita que nos desangremos. ¿Qué pasa con las células lesionadas? El factor tisular ocasiona apoptosis en las células lesionadas. En el cáncer de páncreas tenemos que el cáncer produce cantidades copiosas de factor tisular porque da la ventaja del crecimiento a un cierto nivel, a niveles que entendemos y no entendemos, pero la producción de factor tisular en estos cánceres nos da ese extra para que sobrevivan, ocasionen metástasis, etc. Sin embargo, para sobrevivir tienen que eliminar el factor tisular. Tenemos datos que muestran que si se evita que el factor tisular sea extruido por las líneas de cáncer de páncreas o líneas de células normales, estas líneas celulares tienen apoptosis. Si logramos bloquear la producción la extrusión de factor tisular en las micropartículas, podemos hacer que las células tengan apoptosis. Pero no es tan sencillo. Los datos más recientes que tenemos son un paso más cerca de esto. Hemos utilizado un polipéptido muy conocido que es parte del factor tisular y de hecho puede bloquear la serina 253. Hemos modificado los péptidos que pueden entrar a la célula y hay muchas maneras de hacerlo. Al bloquear la serina 253, lo que ocurre es que súbitamente P58A ya no puede funcionar e induce apoptosis e inicia la cascada de la apoptosis P38. El problema es que encontrar una molécula que haga esto va a ser problemático, pero estamos en el proceso de colaborar con algunos de los científicos químicos para ver si podemos reproducir esto y partir de allí. Es por ello que nos interesa mucho cómo el factor tisular se incorpora en las micropartículas. Lo último que les voy a decir es, porque ustedes son hematólogos y tenemos un poquito de trabajo incipiente sobre mieloma múltiple, sabemos definitivamente que es un ambiente trombofílico totalmente diferente y tiene poco que ver con las células de mieloma que producen factor tisular. En lo personal pensamos que es dependiente de los fosfolípidos. Mi hipótesis cuando empecé a trabajar en esto fue que hay una apoptosis tan enorme y tan rápida de los plasmocitos malignos de melanoma, que este evento produce muchas de estas micropartículas y los fosfolípidos tienen efectos sobre dexametasona y el endotelio y ocasionan trombosis. Esta es la hipótesis, pero esto no es tan sencillo, probablemente no sea lo correcto. Tomamos líneas celulares, ninguna de ellas con factor tisular. Recientemente vimos la publicación de la doctora Césarman de 50 líneas celulares de mieloma, mostrando claramente que el factor tisular participa poco en términos de su participación a través de la malignidad en el proceso trombótico. Podría desempeñar un papel a través de las células normales como los monocitos, pero no lo sabemos en este momento. Sabemos que la bicapa fosfolipídica es vital para la activación de la coagulación. Como podemos ver, hay un ensamblado de 10A y protrombina A que requiere la bicapa fosfolipídica para poder activar la trombina para que produzca un coágulo. ¿De dónde se obtiene la bicapa fosfolipídica? Bueno, probablemente de las plaquetas. Es el principal contribuyente a esta vía. Pero también pensamos, y hay datos recientes publicados, pensamos que las células endoteliales, y hay datos que muestran que dexametasona y talidomida afectan estas células y quizás ocasionen esto. Hay algunos datos que voy a mostrarles ahora que nos llevan al hecho de que probablemente los principales culpables, además de las plaquetas, son las células endoteliales.